El sol de la mañana apenas se asomaba entre las nubes grises sobre Nueva Esperanza, una ciudad extensa que latía con vida. Dentro de la terminal de paredes de vidrio del Aeropuerto Internacional de Nueva Esperanza, el aire vibraba con el caos del viaje, ruedas de maletas golpeando, intercomunicadores crepitando y el murmullo bajo de voces en una docena de idiomas. Miguel Pérez se abría paso entre la multitud, sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de baldosas. A sus 35 años, Miguel se mantenía erguido, sus hombros anchos llenando un traje azul marino perfectamente planchado. Como hombre negro, estaba acostumbrado a atraer miradas, algunas curiosas, otras cautelosas, pero hoy, el peso de esas miradas se sentía más pesado, como una pregunta no formulada que flotaba en el aire. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Miguel ajustó su corbata, sus dedos rozando el asa de cuero de su maletín. Dentro estaban los documentos para una reunión crucial en Ciudad de Ángeles, una presentación que podría asegurar un contrato importante para su empresa de ingeniería, Soluciones Técnicas. Como consultor senior de cumplimiento, Miguel se especializaba en asegurar que las empresas cumplieran con estrictas regulaciones, trabajando a menudo con agencias gubernamentales como la Administración Federal de Aviación. FAA. Su trabajo exigía precisión y se enorgullecía de captar detalles que otros pasaban por alto. Pero hoy, su mente era un enredo de nervios. Esta reunión lo era todo, y el vuelo AS-321 de Alas del Sol Airlines, un Boeing 737, era su única oportunidad para llegar a Ciudad de Ángeles a tiempo. Miró su teléfono, 6:45 de la mañana. El pase de abordar brillaba en la pantalla, Grupo 4, asiento 9A, clase económica pero en una fila premium con espacio extra para las piernas. Una pequeña victoria, considerando que había reservado el vuelo apenas ayer, cuando su jefe insistió en que asistiera en persona. Eres nuestra mejor oportunidad, Miguel, le había dicho. No nos falles. Sentía la presión como un peso en el pecho, pero también un destello de orgullo. Había trabajado duro para llegar hasta aquí, navegando un mundo en el que a menudo tenía que probarse el doble. En la puerta 23, un mar de viajeros esperaba. Las pantallas de arriba parpadeaban, vuelo AS-321 a Ciudad de Ángeles, a tiempo. Agentes de puerta con uniformes azul impecable llamaban al abordaje de primera clase y prioritario, sus voces cortando el murmullo. Una madre joven mecía a un bebé inquieto, un hombre de negocios ladraba en su teléfono, y una pareja de ancianos compartía una sonrisa tranquila, sus manos entrelazadas. Miguel examinó a la multitud, notando la mezcla de agotamiento y anticipación. Todos tenían una historia, una razón para estar allí, pero nadie podía prever el drama que estaba por desarrollarse. Cambió de posición, sintiendo una familiar picazón de inquietud. Los aeropuertos siempre lo ponían nervioso, no por volar, sino por las tensiones sutiles que había aprendido a detectar. La mirada persistente de un guardia de seguridad, la media sonrisa de un pasajero que no llegaba a los ojos. Como hombre negro, Miguel había navegado estos momentos toda su vida, desde tiendas de comestibles en pueblos pequeños hasta salas de juntas corporativas. Había desarrollado un sexto sentido para saber cuando algo no estaba bien, y hoy, ese sentido zumbaba. Cuando el agente de puerta anunció el Grupo 4, Miguel se unió a la fila, su teléfono pitando al escanear su pase de abordar digital. El túnel de abordaje olía levemente a combustible de avión y a productos de limpieza, y una ola de claustrofobia lo golpeó al subir. La cabina del Boeing 737 era estrecha pero luminosa, con filas de asientos azules y el suave zumbido del sistema de ventilación.
El débil aroma del café matutino flotaba desde la cocina, donde las azafatas se movían con rapidez. Una mujer alta con una cálida sonrisa y una placa con el nombre Sofía Ramírez lo saludó. «Buenos días, señor. Su asiento está a la izquierda, 9A», dijo, su voz profesional pero amable. Miguel asintió, agradecido por la cortesía. Avanzó por el pasillo, guardando su maletín en el compartimento superior antes de acomodarse en el asiento de la ventana. A su lado estaba sentada una mujer mayor, Carmen López, su cabello plateado recogido con esmero. Levantó la vista de un libro de bolsillo gastado, ofreciéndole una educada inclinación de cabeza antes de volver a su lectura. El asiento se sentía más espacioso de lo esperado, un pequeño consuelo para las 5 horas de vuelo por delante. Miguel se abrochó el cinturón, exhalando lentamente. Hasta ahora, todo bien. Pero la calma se rompió cuando una voz aguda cortó el zumbido de la cabina. «Ese es mi asiento». Un hombre de mediana edad, Juan Morales, estaba de pie en el pasillo, su rostro enrojecido por la indignación. Sus ojos pequeños se fijaron en Miguel, quien se quedó paralizado, con la mano aún sobre el cinturón de seguridad. Juan le lanzó su pase de abordar a Sofía, quien se había apresurado a llegar. «Se supone que yo voy en el 9A», insistió, con un tono cargado de irritación. El corazón de Miguel se hundió. Ya había pasado por esto antes, alguien asumiendo que él no pertenecía, ya fuera en una sala de juntas o, ahora, en un asiento de avión. Sacó su teléfono, revisando nuevamente su pase. «Dice 9A», dijo con calma, mostrando la pantalla. Sofía tomó ambos pases, frunciendo el ceño mientras los comparaba con su tableta. Tras un momento tenso, negó con la cabeza. «Señor Morales, su asiento es el 9C, justo allí», dijo, señalando al otro lado del pasillo. «El señor Pérez está en el asiento correcto». Los ojos de Juan se entrecerraron, yendo de Miguel a Sofía. Por un segundo, pareció que iba a discutir, pero la mirada firme de Sofía se mantuvo fija. «Por favor, tome su asiento, señor», dijo, con un tono que no dejaba espacio para debate. Juan murmuró algo entre dientes y se arrastró hasta el 9C, dejándose caer en la silla con el ceño fruncido. Sofía le dio a Miguel un asentimiento tranquilizador antes de seguir adelante, pero el encuentro dejó un sabor amargo. Miguel se recostó, mirando por la ventana hacia la pista. El incidente había sido pequeño, resuelto rápidamente, pero lo dejó inquieto. Miró alrededor de la cabina mientras más pasajeros abordaban. Una joven mujer lidiaba con un niño que lloraba, su rostro mostraba una mezcla de paciencia y cansancio. Un hombre con un traje impecable tecleaba furiosamente en su laptop, ajeno al mundo. 2 adolescentes compartían unos auriculares, riendo por un video. Tantas vidas, todas convergiendo en este tubo de metal que pronto los lanzaría al otro lado del país. Trató de sacudirse la inquietud, enfocándose en sus notas. La reunión en Ciudad de Ángeles trataba sobre un nuevo proceso de manufactura, y la revisión de cumplimiento de su firma podría influir en contratos federales. Necesitaba estar agudo, no distraído por una disputa trivial sobre un asiento. Pero en el fondo, sabía que estos momentos, pequeños desaires, malentendidos, podían escalar. Ya lo había visto antes, lo había sentido en el ambiente. Y mientras la cabina se llenaba y el avión se preparaba para despegar, Miguel no podía sacudirse la sensación de que este vuelo estaba por convertirse en todo menos rutinario. Los motores del Boeing 737 rugieron mientras el vuelo AS-321 de Alas del Sol Airlines aceleraba por la pista, la fuerza presionando a Miguel Pérez contra su asiento. Apretó su maletín, la familiar emoción del despegue mezclándose con un nudo de ansiedad en su estómago. Afuera de la ventana, la pista se volvió borrosa y luego desapareció mientras el avión ascendía hacia el cielo gris de la mañana sobre Nueva Esperanza. El horizonte de la ciudad se encogía, tragado por las nubes, y por un momento, Miguel se permitió enfocarse en la vista, tratando de dejar atrás el escozor persistente de su enfrentamiento con Juan Morales por el asiento 9A.
Dentro de la cabina, el zumbido del sistema de ventilación se mezclaba con las conversaciones suaves. Carmen López, la mujer mayor a su lado, cerró su libro de bolsillo y se aferró al apoyabrazos, sus nudillos pálidos. Al otro lado del pasillo, Juan estaba rígido, mirando al frente, su ceño fruncido reemplazado por un silencio tenso. Los demás pasajeros se acomodaban, algunos se ponían audífonos, otros hojeaban revistas. Una madre joven unas filas atrás tarareaba suavemente para calmar a su bebé, mientras las teclas de la laptop de un hombre de negocio sonaban sin cesar. El avión se niveló y la señal del cinturón de seguridad permaneció encendida, recordando el ascenso turbulento. Miguel abrió su maletín, sacando una carpeta gruesa con notas para su reunión en Ciudad de Ángeles. Como consultor senior de cumplimiento en soluciones técnicas, estaba acostumbrado a presentaciones de alto riesgo, pero esta se sentía diferente. La revisión de su firma sobre un nuevo proceso de manufactura podría asegurar un contrato con un cliente importante, tal vez incluso captar la atención de los reguladores federales. Necesitaba estar concentrado, enfocado. Pero el recuerdo de la mirada de Juan y la forma en que Sofía Ramírez, la azafata, había intervenido rápidamente seguía rondando su mente. ¿Había sido solo una confusión, o algo más? Un crujido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Buenos días, damas y caballeros», dijo una voz grave y áspera. «Les habla el capitán Ricardo Vargas. Estamos volando a 35.000 pies, rumbo a Ciudad de Ángeles. El tiempo de vuelo es de aproximadamente 5 horas y 40 minutos. Esperamos cielos mayormente despejados, aunque podríamos encontrar algo de turbulencia sobre las montañas. Por favor sigan las instrucciones de la tripulación y disfruten su vuelo». Las palabras eran estándar, pero el tono tenía un filo, como un maestro reprendiendo a una clase ruidosa. Miguel frunció el ceño, mirando a Carmen. Ella se encogió de hombros levemente, como diciendo, «Los pilotos a veces son así». Trató de volver a concentrarse en sus notas, subrayando una sección sobre normas de seguridad de la FAA. Su trabajo a menudo se cruzaba con regulaciones de aviación, lo que le daba un ojo agudo para saber cómo debía operar un vuelo. Pero mientras leía, notó a Sofía moviéndose por el pasillo, su tableta brillando mientras revisaba asignaciones de asientos. Se detuvo en algunas filas, hablando en voz baja con los pasajeros, su sonrisa tensa. Cuando llegó a la fila de Miguel, se inclinó, su voz baja. «Señor Pérez, ¿puedo ver su pase de abordar una vez más, por favor?» Las cejas de Miguel se fruncieron. «¿Hay algún problema?», preguntó, sacando su teléfono del bolsillo para mostrar el pase digital. Sofía lo escaneó, sus ojos pasando de la pantalla a su tableta. «No, no, todo está bien», dijo rápidamente, pero su sonrisa forzada la delató. «Solo revisando». Asintió y pasó a la siguiente fila, repitiendo el proceso con una pareja joven. Miguel la observó alejarse, su inquietud creciendo. ¿Por qué revisar su asiento de nuevo? Sofía ya había confirmado que él estaba en el 9A después del altercado con Juan. Carmen se inclinó, su voz en un susurro. «Probablemente están teniendo problemas con las asignaciones de asientos. Escuché que movieron a alguien más antes. Debe ser un error en su sistema». Le dio una palmada en el brazo, sus ojos cálidos tratando de tranquilizarlo. «No te preocupes, se va a resolver». Miguel asintió, pero el nudo en su estómago se apretó. Ya había estado en suficientes vuelos para saber que los errores a veces ocultaban otros problemas, malentendidos o, peor aún, prejuicios. Había sentido esa fricción sutil antes, la que venía de una mirada sostenida demasiado tiempo o de una pregunta formulada con demasiada dureza. La cabina zumbaba con pequeños movimientos mientras los pasajeros se acomodaban en el vuelo. Un niño se reía unas filas atrás, y el aroma del café flotaba desde la cocina. Pero el ambiente se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Miguel miró a su alrededor, cruzando la mirada con Juan por un segundo antes de que éste apartara los ojos. Los demás pasajeros parecían ajenos,
perdidos en sus propios mundos, pero las frecuentes revisiones de Sofía y la forma en que otro auxiliar de vuelo, Diego Sánchez, le susurraba cerca de la cocina no pasaron desapercibidas para Miguel. Algo no estaba bien, y sus años leyendo personas y situaciones le decían que no se trataba solo de un error informático. Se obligó a concentrarse, subrayando un párrafo sobre auditorías de cumplimiento. La reunión en Ciudad de Ángeles era su prioridad, y no podía permitirse distracciones. Pero mientras el avión avanzaba hacia el oeste, con la señal del cinturón de seguridad aún encendida, llegó un segundo anuncio. Les habla nuevamente el capitán Vargas, tronó la voz, más aguda esta vez. Estamos por entrar en una pequeña zona de turbulencia. Mantengan sus cinturones abrochados hasta que estemos fuera de peligro. Las palabras eran rutinarias, pero el tono se sentía personal, casi acusador. La mandíbula de Miguel se tensó. Estaba exagerando, o la voz del capitán iba dirigida a alguien en específico, quizá a él. Sofía pasó de nuevo, sus ojos mirando fugazmente hacia la fila de Miguel antes de apresurarse hacia el frente. Diego la siguió, con una expresión tensa. Los pasajeros cercanos comenzaron a susurrar, sus voces bajas pero urgentes. ¿Oíste eso? Están revisando asientos como si algo estuviera mal, dijo una mujer a su esposo. Tal vez sea por seguridad, respondió él, aunque no sonaba convencido. La mente de Miguel iba a mil. Su trabajo con la FAA le había enseñado que las asignaciones de asientos se finalizan antes del despegue. Si había un problema, debió detectarse en tierra. Entonces, ¿por qué el repentino escrutinio ahora? Se recostó, mirando las nubes por la ventana. El avión se sentía como una olla de presión, con todos esos desconocidos empacados juntos, sus historias chocando en un espacio confinado. Miguel quería creer que solo eran nervios, los suyos, los de la tripulación, incluso los del capitán. Pero en el fondo, sabía que no. Algo se estaba gestando, algo que podía convertir este vuelo rutinario en una batalla para la que no se había inscrito. Mientras los motores zumbaban y las luces de la cabina parpadeaban levemente, Miguel se preparó, sintiendo que la tormenta no estaba solo afuera del avión, estaba comenzando a formarse dentro. La cabina del vuelo AS-321 zumbaba con el ronroneo constante de los motores, el avión cortando las nubes a 35.000 pies. Miguel Pérez estaba sentado junto a la ventana en el asiento 9A, su carpeta de notas abierta pero sin tocar. La inquietud provocada por las repetidas verificaciones de asientos de Sofía Ramírez y los anuncios bruscos del capitán Ricardo Vargas lo carcomía. Intentó volver a concentrarse en su reunión en Ciudad de Ángeles, pero el aire se sentía cargado de una tensión no dicha. Al otro lado del pasillo, Juan Morales, el hombre que había cuestionado su asiento antes, se movía inquieto, lanzando miradas ocasionales en su dirección. Carmen López, la mujer mayor al lado de Miguel, dormía ligeramente, con su libro de bolsillo apoyado en su regazo. Una hora después del vuelo, la señal del cinturón de seguridad parpadeó con un sonido y el avión se sacudió suavemente al entrar en una bolsa de turbulencia. Los vasos tintinearon en el carrito de bebidas y algunos pasajeros soltaron un jadeo. La voz del capitán Vargas crujió por el intercomunicador, cortante y autoritaria. Señoras y señores, estamos entrando en una zona de aire inestable. Mantengan sus cinturones abrochados. Pronto saldremos de esto. Miguel miró por la ventana, viendo solo un mar de nubes blancas teñidas de oro por el sol de la mañana. Exhaló, esperando que los baches pasaran pronto para poder volver a su trabajo. Pero la calma se rompió cuando Sofía se acercó a su fila nuevamente, su rostro pálido y su sonrisa desaparecida. Se agachó junto a él, hablando en tono bajo. Señor Pérez, lo siento mucho, pero el capitán ha pedido que cambie de asiento. Sus ojos miraban nerviosamente hacia el frente del avión. Dice que es para equilibrar la cabina. Las cejas de Miguel se alzaron, su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Cambiar de asiento? ¿Por qué yo?», preguntó, manteniendo la voz baja pero firme.
Ya revisaste mi pase de abordar 2 veces. Estoy en el asiento correcto. Sofía tragó saliva, sus dedos apretando su tableta. Mencionó a algunos pasajeros, pero, usted es uno de ellos. Quiere que tome el 27B, en la parte trasera. Su voz vacilaba, como si ni ella creyera la explicación. Miguel se inclinó hacia adelante, su mente acelerada. Había trabajado lo suficiente con regulaciones de la FAA como para saber que el equilibrio de la cabina se trataba de distribuir el peso equitativamente, usualmente gestionado antes del despegue por el personal de tierra. Cambios de asiento en pleno vuelo eran raros, a menos que hubiera un problema claro de seguridad, como una fila de salida de emergencia o un asiento defectuoso. Esto no se sentía bien. Sofía, dijo con cuidado, ¿el capitán me está señalando a mí, o esto es un procedimiento estándar? Sus ojos se desviaron, y ese silencio dijo más que 1000 palabras. Los pasajeros cercanos escucharon, sus cabezas se giraron. Carmen se movió, sus ojos se entrecerraron al captar el sentido de la conversación. Juan Morales sonrió con suficiencia, pero otros parecían confundidos o preocupados. Un joven unas filas atrás, Luis Rivera, se inclinó hacia el pasillo, observando con atención. El murmullo en la cabina se apagó, reemplazado por una curiosidad tensa. Antes de que Sofía pudiera responder, otro asistente de vuelo, Diego Sánchez, se les unió, con el ceño fruncido. Señor Pérez, tenemos que seguir las órdenes del capitán, dijo, evitando la mirada de Miguel. Es por seguridad. Por favor, muévase al 27B. Su voz carecía de convicción, y Miguel sintió en las entrañas que esto no tenía nada que ver con seguridad. Había sentido esto antes, el aguijón sutil de ser señalado, de sentirse fuera de lugar por el color de su piel. Miguel respiró hondo, manteniendo un tono sereno. No me voy a mover a menos que haya una razón válida. Usted confirmó mi asiento, Sofía. Si esto se trata de distribución de peso, ¿por qué solo yo y no los demás en esta fila? Señaló a Carmen y al asiento del medio vacío. Sé un poco sobre operaciones de vuelo. Esto no tiene sentido. Las mejillas de Sofía se sonrojaron, y Diego se movió incómodo, mirando hacia la puerta de la cabina. La tensión aumentó cuando el intercomunicador volvió a crujir, y la voz de Vargas retumbó por la cabina. Señoras y señores, estamos resolviendo un problema de asientos por motivos de seguridad operativa. Por favor, cooperen con la tripulación de inmediato. Las palabras eran formales, pero el tono tenía un filo personal, como una advertencia dirigida directamente a Miguel. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos susurrando. ¿Qué está pasando?, murmuró una mujer a su esposo. Parece que están molestando a alguien, respondió él. Carmen se inclinó hacia Miguel, su voz baja pero firme. Esto no está bien. Usted quédese aquí, joven. Su apoyo lo reconfortó, pero la presión aumentaba. Sofía lo intentó de nuevo, su voz casi suplicante. Señor Pérez, no quiero problemas, ¿podría solo considerar moverse? Voy a consultar de nuevo con el capitán. Pero Miguel negó con la cabeza. Si el capitán Vargas tiene un problema, puede venir a hablar conmigo personalmente. No estoy interrumpiendo nada al sentarme en el asiento que me asignaron. Diego dudó, luego murmuró a Sofía, tenemos que decírselo. Se apresuraron hacia el frente, dejando a Miguel bajo el peso de miradas curiosas. Luis Rivera lo miró y le dio un leve gesto de aliento. Una mujer en una fila cercana, Elena Gómez, se acomodó las gafas y sacó su teléfono, con una expresión aguda. Parecía alguien que notaba los detalles, quizás una escritora o periodista. La cabina se sentía como un escenario, con Miguel siendo el protagonista involuntario de un drama que no había elegido. Minutos después, Sofía regresó, con el rostro demacrado. Señor Pérez, el capitán insiste. Dice que es una orden directa. Sus palabras temblaban, y el corazón de Miguel se hundió. Esto no era una falla técnica, era personal.
Se inclinó hacia adelante, su voz firme a pesar de la ira que crecía en su pecho. Sofía, he trabajado con la FAA. Conozco mis derechos como pasajero. Si no hay un problema de seguridad, me quedaré aquí. Dígale al capitán que me gustaría escuchar su razonamiento directamente. Las palabras quedaron flotando en el aire, audaces y arriesgadas. Los pasajeros cercanos soltaron suaves jadeos, y los ojos de Elena Gómez se iluminaron, sus dedos suspendidos sobre su teléfono. Carmen le dio una palmada en el brazo a Miguel, susurrando, bien hecho. Pero Sofía parecía dividida, atrapada entre su deber y su incomodidad. Diego, parado detrás de ella, murmuró, esto va a ser un desastre. Se retiraron de nuevo, y la cabina se llenó de susurros. Es porque es negro, murmuró alguien. Parece que el capitán tiene un problema, dijo otro. El pulso de Miguel se aceleraba, pero mantuvo la postura tranquila, sus ojos fijos en el respaldo del asiento frente a él. No quería escalar la situación, pero tampoco iba a retroceder. Años de enfrentar desaires sutiles, registros de seguridad que se extendían demasiado, colegas que lo subestimaban, le habían enseñado a mantenerse firme. Esto se sentía como uno de esos momentos, solo que ahora se desarrollaba en una cabina presurizada con docenas de extraños mirando. Mientras el avión seguía su curso, con la turbulencia disipándose, Miguel se preparó para lo que viniera. El silencio del capitán se sentía ominoso, como la calma antes de la tormenta. Miró los rostros a su alrededor, algunos solidarios, otros inciertos, todos percibiendo que este vuelo se estaba desviando hacia un territorio desconocido. Fuera lo que fuera que el capitán Vargas estuviera planeando, Miguel sabía una cosa, no solo estaba luchando por su asiento. Estaba luchando por su dignidad, y la batalla apenas comenzaba. La cabina del vuelo AS-321 vibraba con tensión, el aire denso como si el propio avión sintiera la tormenta en formación. Miguel Pérez estaba sentado en el asiento 9A, con el corazón latiendo con fuerza pero el rostro sereno. El enfrentamiento con Sofía Ramírez y Diego Sánchez por la orden del capitán Ricardo Vargas de moverse al fondo había dejado a los pasajeros cercanos susurrando, sus ojos yendo de Miguel a la puerta de la cabina. Carmen López, la mujer mayor a su lado, apretaba su libro de bolsillo con fuerza, su expresión una mezcla de indignación y apoyo. Al otro lado del pasillo, Juan Morales, quien había cuestionado el asiento de Miguel antes, observaba con una mirada satisfecha, pero otros parecían incómodos, percibiendo que algo andaba profundamente mal. El avión golpeó otra bolsa de turbulencia, una sacudida brusca que hizo temblar los compartimentos superiores y deslizó una taza de café de una bandeja. Los pasajeros jadearon, aferrándose a los reposabrazos, y la señal del cinturón de seguridad brillaba con insistencia. Sofía y Diego se apresuraron a asegurar el carrito de bebidas, sus rostros tensos. Miguel miró por la ventana, donde las nubes giraban como un mar hirviente, reflejo del caos dentro. Intentó controlar su respiración, su mente repasando la exigencia del capitán Vargas. Cambiarse de asiento en pleno vuelo sin una razón clara de seguridad no solo era inusual, se sentía como algo dirigido, un juego de poder arraigado en algo más feo que un simple procedimiento. El intercomunicador crujió, y la voz de Vargas retumbó, más fría que antes. Señoras y señores, les habla su capitán. El pasajero Miguel Pérez en la fila 9 debe trasladarse al fondo de inmediato. Esto es una cuestión de autoridad de cabina. Si se niega, desviaremos el vuelo a Sol de Nuevo México. Por favor cooperen para evitar demoras. Las palabras cayeron como un trueno, silenciando la cabina por un segundo antes de que una oleada de jadeos y murmullos siguiera. Los pasajeros estiraban el cuello, algunos mirando a Miguel, otros al frente donde la puerta de la cabina seguía cerrada. El pecho de Miguel se tensó, la ira y la incredulidad creciendo. Nombrarlo públicamente, amenazar con desviar todo el vuelo, era un intento descarado de humillarlo. Se puso de pie lentamente, girando para enfrentar las filas cercanas, su voz calmada pero con una fuerza silenciosa. Todos, no estoy causando problemas.
Estoy en el asiento que me asignaron, confirmado por la tripulación. Me han pedido que me mueva sin una razón real. Esto se siente como discriminación y no lo voy a permitir. Sus palabras flotaron en el aire, audaces e inquebrantables. La cabina estalló en conversaciones. Carmen aplaudió suavemente, con la mirada encendida. «Diles, joven», exclamó. Un joven unas filas atrás, Luis Rivera, se levantó, su voz fuerte. «No cedas, hermano, esto está mal». Una mujer de unos 30 años, Elena Gómez, se ajustó las gafas y alzó su teléfono, con una expresión decidida. «Estoy grabando esto», anunció. «Esto está mal, y somos testigos». Sus palabras provocaron un murmullo de aprobación. Una pareja de mediana edad asintió con fuerza, y una joven con audífonos le dio un pulgar arriba a Miguel. Sofía, atrapada en el fuego cruzado, parecía al borde de las lágrimas, con las manos temblando mientras sostenía su tableta. Diego le susurró algo, sus ojos moviéndose inquietos hacia la cabina. La turbulencia empeoró, el avión se ladeó bruscamente, y los gritos resonaron cuando se derramaron bebidas y se deslizaron maletas. Sofía se agarró a un respaldo para mantenerse en pie, gritando, «Por favor, todos permanezcan sentados». Pero el caos solo amplificó el enfrentamiento, los sacudones físicos reflejando la tormenta emocional. Elena se inclinó, su voz baja pero urgente. «Miguel, soy periodista. He escuchado rumores sobre Vargas, quejas de pasajeros, especialmente de minorías, sobre cómo los trata. Esto no es nuevo». La mandíbula de Miguel se endureció. ¿Un patrón? Eso lo cambiaba todo. Si ha hecho esto antes, tenemos que detenerlo, dijo, su determinación fortaleciéndose. Elena asintió, sus dedos tocando el teléfono. Estoy captando cada segundo. Si él presiona, nosotros también. El avión se estabilizó brevemente, pero la tensión no disminuyó. Los pasajeros murmuraban con furia, sus voces una mezcla de indignación y miedo. «¿Habla en serio sobre desviar?», preguntó un hombre a su esposa. «¿Por un asiento?». «Eso es una locura», respondió ella. Luis gritó, «Oigan, si esto es por raza, no lo aceptamos». Sus palabras provocaron vítores, y más teléfonos aparecieron, grabando la escena. La cabina se sentía como un barril de pólvora, con Miguel en el centro, negándose a retroceder. La voz de Vargas volvió, más aguda ahora. «Auxiliares de vuelo, aseguren que el pasajero Pérez cumpla en 5 minutos, o desviaremos». Esto no es una solicitud. La amenaza recorrió la cabina como un escalofrío. Desviarse a Sol de Nuevo México significaría horas de retraso, conexiones perdidas y caos para todos. Algunos pasajeros miraron a Miguel con frustración, pero la mayoría parecía estar de su lado, su enojo dirigido al capitán. «Lo está acosando», murmuró una mujer. «Esto no es seguridad, es ego», coincidió su amiga. Miguel volvió a sentarse, su mente acelerada. No quería incomodar a nadie, pero ceder se sentía como rendirse ante la injusticia. Cruzó miradas con Luis, quien alzó un puño en señal de solidaridad. Carmen le apretó el brazo. «Estás haciendo lo correcto», le susurró. Elena, aún grabando, se inclinó más. «Si desvía, tenemos pruebas de que esto es acoso. Estamos contigo». Sus palabras encendieron una oleada de valor en Miguel. No estaba solo. La turbulencia volvió, más fuerte esta vez, el avión se hundió violentamente. Los compartimentos superiores retumbaron, y el llanto de un niño rompió el aire. Sofía y Diego corrieron a revisar los cinturones, con los rostros pálidos. Las luces parpadearon, y por un momento, el miedo superó el enfrentamiento. Los pasajeros se aferraron a los asientos, algunos orando en voz baja. Miguel se preparó, preguntándose si Vargas estaba empujando el vuelo hacia cielos más agitados por despecho. Parecía improbable, pero la hostilidad del capitán hacía que todo se sintiera posible. Cuando el avión se estabilizó,
la cabina latía con desafío. Una pareja unas filas atrás se inclinó. «Te apoyamos», dijo el hombre en voz baja. Un joven atleta con sudadera asintió, articulando, «Mantente firme». El sentido de unidad era eléctrico, desconocidos uniéndose en un espacio confinado contra lo que veían como una injusticia flagrante. Miguel sintió una oleada de gratitud, pero también el peso de la responsabilidad. Si Vargas desviaba, lo culparían a él, aunque fuera el capitán quien estuviera actuando de forma imprudente. Elena garabateaba notas en su teléfono, con los ojos encendidos. «Esto es más grande que un solo vuelo», dijo. «Si lo exponemos, podría cambiar las cosas». Miguel asintió, su determinación fortaleciéndose. Pero el reloj corría, quedaban 5 minutos hasta el plazo de Vargas. La cabina esperaba, sin aliento, mientras el avión surcaba cielos turbulentos, cada sacudida un recordatorio de la batalla que se desarrollaba dentro. Miguel sabía que tenía que actuar, ¿pero cómo? La respuesta estaba en el creciente coro de voces a su alrededor, listas para luchar por lo correcto, sin importar el costo. La cabina del vuelo AS-321 vibraba con una energía tensa, el peso de la amenaza del capitán Ricardo Vargas de desviarse a Sol de Nuevo México colgando en el aire. Miguel Pérez estaba sentado en el asiento 9A, con el corazón acelerado pero la determinación intacta. El avión se había estabilizado tras el último episodio de turbulencia, pero la tormenta emocional dentro estaba lejos de terminar. Los pasajeros susurraban con intensidad, con sus teléfonos aún en la mano, grabando o enviando mensajes sobre el drama que se desarrollaba a 35.000 pies de altura. Carmen López, al lado de Miguel, le dio un asentimiento de apoyo, mientras Elena Gómez, la periodista una fila detrás, escribía furiosamente en su teléfono, con los ojos encendidos de propósito. Luis Rivera, el joven que había gritado palabras de aliento, se inclinaba hacia el pasillo, observando el próximo movimiento de la tripulación. Sofía Ramírez se acercó a la fila de Miguel, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente. Se agachó, hablando solo para que él y Carmen pudieran oír. «Señor Pérez, lamento todo esto», susurró. «El capitán, también es difícil con la tripulación. Usted mencionó a la FAA antes, ¿hay algo que pueda hacer, como una revisión de seguridad? Nos está asustando, actuando tan enojado». Sus palabras eran una súplica silenciosa, sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta de la cabina, donde Vargas permanecía fuera de la vista. La mente de Miguel se enfocó de golpe. Una auditoría de seguridad. Su trabajo con soluciones técnicas a menudo involucraba cumplimiento con la FAA, y sabía que una preocupación de seguridad en vuelo, especialmente si iba acompañada de evidencia de un comportamiento irracional por parte del piloto, podía desencadenar supervisión inmediata. Si Vargas dejaba que sus prejuicios personales nublaran su juicio, eso era un problema de seguridad, no solo para Miguel, sino para todos a bordo. Asintió lentamente. «Puedo intentarlo. Si presentamos una queja formal ahora, con suficiente prueba, podría obligar a la aerolínea o a la FAA a intervenir». Los ojos de Sofía se abrieron con una mezcla de esperanza y miedo. «Por favor», dijo suavemente. «Tememos que haga algo imprudente». Miró a Diego Sánchez, que se mantenía cerca, luciendo igual de incómodo. Diego le dio un leve asentimiento, señalando que la apoyaría si era necesario. La rebelión silenciosa de la tripulación le dio a Miguel una oleada de confianza. No estaba luchando solo, tenía aliados, incluso entre aquellos atrapados en la cadena de mando de Vargas. Miguel se volvió hacia Elena, que había escuchado el susurro de Sofía. «Elena, eres periodista, ¿puedes ayudar a redactar algo oficial? Tenemos que enviar una queja a la FAA, a la aerolínea, tal vez incluso al Departamento de Transporte. Si conseguimos declaraciones de pasajeros y videos, será más difícil que lo ignoren». El rostro de Elena se iluminó, sus dedos ya en movimiento sobre su teléfono. «Por supuesto. Tengo contactos que pueden amplificar esto después, pero vamos a dar el golpe ahora, mientras estamos en el aire».
Esto es un tema de derechos civiles, y tenemos testigos. El wifi del avión era inestable, pero Elena abrió una aplicación de notas y empezó a redactar un borrador. Miguel se inclinó, sugiriendo puntos clave. Menciona las acciones específicas del capitán, nombrarme por el altavoz, amenazar con desviar el vuelo, sin una razón clara de seguridad para el cambio de asiento. Agrega que se siente discriminatorio e inseguro. Elena asintió, sus palabras afiladas y precisas. Entendido. Lo presentaré como una violación de seguridad y ética. Eso llamará la atención. Carmen intervino, con voz baja pero firme. Escribiré una declaración. Vi todo, como te señalaron, como Sofía parecía tener miedo incluso de pedirte que te movieras. Luis Rivera se inclinó hacia adelante, levantando la mano. Yo también. Voy a decir cómo el capitán está actuando como un matón. No está bien. Otros pasajeros cerca escucharon, y una ola de acuerdo se extendió. Una pareja de mediana edad, Ana y Carlos Mendoza, ofrecieron compartir su video de las amenazas de Vargas por el intercomunicador. Una joven, Valeria Ortiz, levantó su teléfono. Tengo la parte donde te pusiste de pie y lo llamaste discriminación, dijo. Se ve clarito. Sofía y Diego contribuyeron discretamente, deslizando a Miguel una nota con sus observaciones sobre el comportamiento hostil de Vargas hacia la tripulación. Nos ha estado gritando toda la mañana, susurró Sofía. No eres solo tú. Diego añadió, ha ignorado el protocolo antes. No podemos decir más, pero, te respaldaremos. Su disposición a arriesgar sus empleos dejó a Miguel sorprendido, pero también alimentó su determinación. Trabajando rápidamente, Elena compiló el correo, titulándolo, urgente, comportamiento discriminatorio e inseguro por parte del capitán del vuelo AS-321. El cuerpo del mensaje detallaba las acciones de Vargas, señalar a Miguel por su nombre, amenazar con desviar el vuelo y crear un ambiente hostil sin justificación operativa. Citaba regulaciones de la FAA sobre la conducta del piloto y leyes contra la discriminación, gracias a la experiencia de Miguel. Se adjuntaron declaraciones de pasajeros, videoclips y notas anónimas de la tripulación. Los destinatarios incluían la línea directa de la FAA, el director de servicio al cliente de Alas del Sol y la oficina de cumplimiento del Departamento de Transporte. Miguel revisó el borrador, con el pulso acelerado. Esto podría cambiarlo todo, dijo. O podría enfurecerlo más. Elena sostuvo su mirada. De cualquier manera, lo estamos documentando. Si él escala la situación, el mundo lo sabrá. Presionaron enviar, rezando para que el inestable wifi del avión llevara el mensaje. Una pequeña notificación sonó, enviado. La cabina pareció contener la respiración, como si la salida del correo marcara un punto de inflexión. Pero la tensión no disminuyó. El plazo de 5 minutos de Vargas se cernía, y el intercomunicador permanecía en silencio, una pausa ominosa. Los pasajeros intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si el capitán cumpliría su amenaza de desviar el vuelo. El avión seguía volando, sus motores con un zumbido constante, pero cada crujido y sacudida se sentía amplificado. Miguel bebió un sorbo de su ginger ale, su mente girando. ¿Llegaría la queja a alguien a tiempo? ¿Obligaría a Vargas a dar marcha atrás, o lo empujaría a redoblar la apuesta? Elena guardó su teléfono, su voz en un susurro. Si esto llega al escritorio correcto, lo monitorearán en pleno vuelo. No tendrá más opción que comportarse. Carmen asintió. Hiciste lo correcto, Miguel. Todos te apoyamos. Luis sonrió, inclinándose. Hermano, eres como un superhéroe aquí arriba. El apoyo reconfortaba a Miguel, pero el peso del momento era aplastante. Estaba desafiando la autoridad de un piloto en un espacio confinado, con cientos de vidas en juego. Las apuestas no podían ser más altas.
Mientras el avión surcaba las vastas llanuras, el letrero de cinturones se apagó brevemente, solo para encenderse de nuevo cuando se avecinó otra ola de turbulencia. Sofía se desplazó por el pasillo, revisando bandejas y cinturones, sus ojos encontrándose con los de Miguel con un destello de esperanza. La cabina latía con una unidad frágil, extraños unidos por una postura compartida contra la injusticia. Pero con Vargas aún al mando, el vuelo se sentía como un reloj en cuenta regresiva, y Miguel se preparaba para el próximo movimiento del capitán, sabiendo que su audaz plan acababa de elevar aún más las apuestas. La cabina del vuelo AS-321 crepitaba con anticipación, cada pasajero al borde del asiento mientras el plazo de 5 minutos establecido por el capitán Ricardo Vargas se aproximaba. Miguel Pérez estaba sentado en el asiento 9A, con las manos firmes pero el corazón acelerado. La queja por correo electrónico que él y Elena Gómez habían enviado a la FAA y a Alas del Sol Airlines flotaba en el aire como un arma silenciosa, su impacto aún desconocido. El avión surcaba el cielo, sus motores zumbando, pero la atmósfera adentro se sentía como un resorte enrollado, listo para romperse. Carmen López, junto a Miguel, susurraba una oración en voz baja, sus nudillos blancos alrededor de su libro de bolsillo. Elena, una fila atrás, mantenía su teléfono listo, con la mirada afilada. Luis Rivera, el joven que había reunido apoyo, se inclinaba hacia el pasillo, vigilando la puerta de la cabina. El intercomunicador permanecía en silencio, una pausa inquietante que tensaba aún más el ambiente. Los pasajeros murmuraban, algunos revisando sus relojes, otros apretando los reposabrazos. La amenaza de desviar a Sol de Nuevo México se cernía con fuerza, horas de retraso, conexiones perdidas y caos para todos. Miguel sentía el peso de las miradas, algunas de apoyo, otras de frustración, pero se mantenía firme. Él no era quien estaba causando esto, era Vargas, y la negativa del capitán a dar marcha atrás solo profundizaba la determinación de Miguel. Entonces, un leve crujido rompió el silencio, no de parte de Vargas, sino del control de tráfico aéreo, audible porque el capitán había dejado abierto el canal del intercomunicador. American Sol 321, tenga en cuenta, Sol de Nuevo México está cerrado debido a una fuerte tormenta durante las próximas 2 horas. Se le instruye mantener patrón de espera o desviarse a un aeropuerto alterno. La voz era calmada, profesional, pero su impacto fue eléctrico. Un suspiro colectivo recorrió la cabina, seguido de vítores apagados. El plan de Vargas había sido detenido, no por Miguel, ni por los pasajeros, sino por la naturaleza misma. Una maldición ahogada se escuchó por el intercomunicador, inconfundiblemente la voz de Vargas, cargada de frustración. «Mierda», murmuró, sin saber que toda la cabina podía oírlo. Los pasajeros intercambiaron miradas de asombro, algunos conteniendo la risa, otros susurrando incrédulos. El desliz del capitán revelaba su enojo, y el micrófono abierto exponía su falta de control. La frecuencia se cortó abruptamente, presumiblemente cuando Vargas se dio cuenta de su error y apagó el sistema de altavoces. Por un momento, el avión siguió su curso, la cabina vibrando con una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Buscaría Vargas otro aeropuerto al cual desviar el vuelo, o daría marcha atrás? Miguel cruzó una mirada con Elena, quien le dijo en silencio, «Lo tenemos». Carmen le apretó el brazo, su sonrisa triunfante. «El cielo está de tu lado, joven», dijo. Pero la victoria se sentía frágil. Vargas no era del tipo que dejaba pasar un desafío, y Miguel se preparó para la represalia. Sofía Ramírez y Diego Sánchez, los sobrecargos, recorrieron el pasillo revisando cinturones con una calma forzada, pero sus ojos delataban miedo. Sofía cruzó la mirada con Miguel, dándole un leve asentimiento que decía, «Sigue». Minutos después, la puerta de la cabina se abrió de golpe, y el capitán Vargas emergió, su rostro una máscara de furia. Su uniforme estaba impecable, las franjas doradas brillando, pero sus ojos ardían de resentimiento. El silencio cayó mientras marchaba hacia la fila de Miguel, sus botas golpeando la alfombra. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante,
teléfonos en mano, grabando cada movimiento. Elena alzó su dispositivo, con expresión desafiante. Luis murmuró, aquí vamos, lo suficientemente alto para que las filas cercanas lo oyeran. Vargas se detuvo junto al asiento de Miguel, su voz baja pero venenosa. ¿Crees que ganaste porque Albuquerque está cerrado? Siseó, confundiendo el nombre de Sol de Nuevo México en su enojo. Encontraré otro aeropuerto, Phoenix, Denver, donde sea, y estarás fuera de este avión, aunque eso retrase a todos. Su dedo señalaba el aire, a centímetros del rostro de Miguel. La cabina estalló en protestas. «Eso es ridículo», gritó Carmen. «Déjelo en paz», gritó Luis, de pie. «El problema es usted, no él». Miguel mantuvo la compostura, su voz firme. «Capitán, está castigando a todos por un asiento que pagué, confirmado por su tripulación. Esto no se trata de seguridad, es algo personal, y es ilegal. Estoy dispuesto a llevar esto a la FAA, la aerolínea y los tribunales si es necesario». Sus palabras, calmadas pero firmes, cortaron el ruido. Los pasajeros aplaudieron, algunos vitorearon. Elena gritó, «Todos somos testigos. Esto es discriminación, y lo tenemos en video». El rostro de Vargas se enrojeció, sus puños se apretaron. Por un momento, pareció que iba a explotar, pero Sofía intervino, su voz temblorosa. «Capitán, por favor, lo necesitamos en la cabina». ATC espera su respuesta. Su intervención fue un salvavidas, alejando a Vargas del borde. Él fulminó a Miguel con la mirada, luego a ese mar de teléfonos apuntando hacia él. «Esto no ha terminado», escupió, antes de girar y regresar furioso a la cabina, cerrando la puerta de golpe. La cabina exhaló, una mezcla de alivio y temor. «Está desquiciado», susurró Elena, aún grabando. «Más vale que ese correo haya llegado a alguien». Miguel asintió, pero antes de poder responder, una alarma aguda sonó desde la cabina, un chillido penetrante que estremeció el ambiente. Los pasajeros se congelaron, ojos abiertos de par en par. Sofía y Diego corrieron al frente, sus rostros pálidos. El avión se inclinó ligeramente, un cambio sutil pero inquietante que amplificó el pánico. El intercomunicador crepitó, y la voz del primer oficial Javier Ruiz se oyó, calmada pero tensa. «Damas y caballeros, les habla el primer oficial Ruiz. Tenemos una luz indicadora mecánica menor que estamos revisando. Probablemente no sea nada grave, pero como precaución, por favor permanezcan sentados con los cinturones abrochados». Sus palabras buscaban calmar, pero el momento, justo después del estallido de Vargas, desató temor. ¿Era real la alarma, o estaba Vargas llevando el vuelo al límite por despecho? Miguel se aferró al reposabrazos, su mente acelerada. La denuncia, los videos de los pasajeros, el apoyo de la tripulación, todo había acorralado a Vargas, pero un hombre acorralado era peligroso. El avión temblaba, ya fuera por turbulencia o por el problema mecánico, nadie podía saberlo. Carmen se persignó, susurrando, «Dios nos proteja». Elena se inclinó hacia adelante, su voz baja. «Si está distraído por esta pelea, eso es un riesgo para la seguridad. Tenemos que mantenernos atentos». La cabina se sumió en un silencio tenso, los pasajeros preparados para lo desconocido. Los teléfonos seguían afuera, capturando cada momento. Sofía pasó junto a ellos, sus ojos encontrando los de Miguel con un destello de gratitud y preocupación. La alarma se había detenido, pero los ligeros temblores del avión mantenían a todos en alerta. Miguel sabía que su denuncia había cambiado el poder, pero con Vargas aún en los controles, el vuelo estaba lejos de ser seguro. Mientras sobrevolaban el desierto, la lucha por la justicia pendía de un delicado equilibrio, y el siguiente movimiento lo decidiría todo. La cabina del vuelo AS-321 zumbaba con una mezcla frágil de alivio y aprensión mientras el avión comenzaba su descenso hacia Ciudad de Ángeles. Miguel Pérez estaba sentado en el asiento 9A, su cuerpo tenso pero su mente aguda, repasando los caóticos eventos de las últimas horas.
La alarma de la cabina, la furiosa confrontación del capitán Ricardo Vargas y el desvío frustrado a Sol de Nuevo México habían dejado a los pasajeros al borde. La denuncia por correo electrónico enviada a la FAA y a Alas del Sol Airlines, respaldada por videos y declaraciones, era su tabla de salvación, pero su impacto seguía siendo incierto. Carmen López, junto a Miguel, apretaba su rosario, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Elena Gómez, una fila atrás, mantenía su teléfono listo, con los instintos periodísticos en máxima alerta. Luis Rivera, siempre vocal, susurraba palabras de aliento a los pasajeros cercanos, manteniendo vivo el espíritu de solidaridad. El avión descendió, la presión familiar que hace estallar los oídos se instaló en la cabina. Los bebés lloraban y los pasajeros bostezaban para aliviar la incomodidad. Afuera, por la ventana de Miguel, surgía el extenso horizonte de Ciudad de Ángeles, sus torres de vidrio brillando bajo el sol del temprano mediodía, con el océano Pacífico reluciendo a lo lejos. El vuelo iba retrasado, pero no drásticamente. Sin embargo, el aterrizaje seguro se sentía como un milagro después de la turbulencia, tanto literal como humana, que había sacudido el trayecto. La voz del primer oficial Javier Ruiz se oyó por el intercomunicador, firme y profesional. Damas y caballeros, estamos en la aproximación final al Aeropuerto Internacional de Ciudad de Ángeles. El problema mecánico fue menor y ya está resuelto. Por favor, mantengan los cinturones abrochados hasta llegar a la puerta. Gracias por su paciencia. Su tono calmado tranquilizó algunos nervios, pero el recuerdo de la furia de Vargas persistía. Los pasajeros se miraban entre sí, preguntándose qué les esperaría al aterrizar. ¿Aparecería seguridad en la pasarela? ¿Intentaría Vargas que arrestaran a Miguel? Sofía Ramírez y Diego Sánchez pasaron por el pasillo, recogiendo bandejas y asegurándose de que los asientos estuvieran en posición vertical. Sofía se detuvo junto a la fila de Miguel, sus ojos suaves con gratitud. «Aguante», susurró. «Ya casi llegamos». Miguel asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Su apoyo, junto con el respaldo discreto de Diego, había sido un salvavidas. El avión se movió suavemente, el tren de aterrizaje retumbando al desplegarse, y la cabina se sumió en una anticipación contenida. Las ruedas tocaron tierra con un sobresalto, seguidas de un suave rodaje por la pista. Una ola de aplausos y vítores estalló, más fuerte de lo habitual, cargada con la liberación emocional de un viaje angustiante. «Lo logramos», gritó Luis, levantando un puño. Carmen le dio una palmada en el brazo a Miguel, su voz cálida. «Fuiste muy valiente, joven». Elena se inclinó hacia adelante, sus gafas brillando. «Esto aún no ha terminado. Tenemos una historia que contar». El pecho de Miguel se aflojó, pero se mantuvo alerta. La verdadera prueba llegaría en la puerta. Mientras el avión rodaba hacia la puerta 52B, el letrero del cinturón de seguridad seguía encendido, aumentando la tensión. Los pasajeros estiraban el cuello, observando cómo la pasarela se alineaba. La puerta de la cabina se abrió y el capitán Vargas salió, su rostro demacrado pero con el ceño fruncido intacto. Evitó las miradas de la cabina, marchando directamente hacia la salida, probablemente rumbo a reunirse con los funcionarios de la aerolínea. El primer oficial Javier lo siguió, ofreciendo una rápida y casi apenada inclinación de cabeza a los pasajeros antes de desaparecer. El contraste entre los dos pilotos era evidente, uno desafiante, el otro abatido. Cuando se apagó el letrero del cinturón de seguridad, Sofía hizo un anuncio, su voz firme pero tensa. «En nombre de Alas del Sol Airlines, les pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Hemos llegado a la puerta 52B. Por favor, permanezcan sentados hasta que se llame a su fila para desembarcar». Sus palabras llevaban un peso implícito, y su mirada a Miguel decía, «buena suerte». Los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, pero muchos se quedaron, observando a Miguel y sus aliados, listos para apoyarlos.
Miguel y Elena decidieron esperar, desembarcando casi al final para evitar cualquier confrontación en el pasillo. Carmen y Luis se mantuvieron cerca, su presencia era una silenciosa muestra de fortaleza. Al pisar la pasarela, el aire se sintió más fresco, un marcado contraste con la presión dentro de la cabina. Pero el alivio duró poco. En la puerta, dos funcionarios uniformados de la aerolínea esperaban, flanqueados por un par de agentes de seguridad del transporte. Miguel se tensó, y Elena levantó discretamente su teléfono, lista para grabar. La funcionaria principal, una mujer con una placa que decía Isabella Torres, gerente de estación, dio un paso al frente, su expresión profesional pero preocupada. Señor Pérez, señorita Gómez, y todos los pasajeros involucrados, por favor acompáñennos, dijo con calma. Necesitamos escuchar sus declaraciones. Hemos recibido múltiples alertas sobre el incidente a bordo. Su tono era tranquilizador, pero Miguel se mantuvo en guardia. Vargas estaba apartado, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Cuando intentó hablar, Isabella levantó una mano. Capitán, hablaremos en breve en una sala aparte. Por favor espere en la oficina de la gerencia. Los ojos de Vargas destellaron con desafío, pero obedeció, alejándose con paso airado. Verlo retirarse encendió una chispa de esperanza en Miguel. Isabella condujo al grupo a una sala de conferencias cercana, con las paredes adornadas con carteles de la aerolínea. Una docena de pasajeros se unieron, Elena, Carmen, Luis, el matrimonio Mendoza, Valeria Ortiz y otros que habían presenciado la conducta de Vargas. Sofía y Diego también estaban allí, su presencia era una declaración valiente. Isabella y un representante regional de la aerolínea, Mateo Cruz, se sentaron en una mesa, libretas en mano. Uno por uno, los pasajeros compartieron sus testimonios. Miguel describió las repetidas exigencias de Vargas para que se moviera, las amenazas por el intercomunicador y la falta de justificación de seguridad, destacando los matices discriminatorios. Elena presentó sus videos, mostrando el tono hostil de Vargas y la indignación en la cabina. Carmen habló del acoso del capitán, su voz firme a pesar de su edad. Luis relató cómo los pasajeros se unieron, llamándolo una resistencia contra lo incorrecto. Sofía y Diego, con cuidado, confirmaron la hostilidad de Vargas hacia la tripulación, insinuando un patrón de conducta poco profesional. Isabella y Mateo escucharon con atención, sus rostros cada vez más serios con cada declaración. Esto no representa en absoluto nuestro estándar, dijo Isabella, con la voz tensa. Lamentamos mucho que hayan vivido esto. Iniciaremos una investigación exhaustiva. Recogió información de contacto, prometió actualizaciones y entregó vales de viaje como gesto de disculpa. Los pasajeros los aceptaron, pero su enfoque estaba en la justicia, no en la compensación. Al finalizar la reunión, Isabella le pidió a Miguel que se quedara un momento más. Estamos entrevistando al capitán ahora, dijo. Necesitamos confirmar algunos detalles antes de concluir. Elena y Carmen se ofrecieron a esperar, su solidaridad inquebrantable. Miguel sintió una ola de gratitud, pero también de agotamiento. El vuelo lo había puesto a prueba, pero la unidad de los pasajeros y el valor de la tripulación habían convertido una lucha personal en una causa colectiva. Al salir de la sala, el peso del día se asentó, pero también una chispa de esperanza, la justicia estaba en marcha y el ajuste de cuentas de Vargas estaba cerca. La sala de conferencias del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Ángeles se sentía como un oasis tranquilo tras la tormenta del vuelo AS-321. Miguel Pérez se sentaba con Elena Gómez, Carmen López y algunos otros pasajeros, sus declaraciones a la gerente de estación Isabella Torres aún resonando en el aire. El peso del día oprimía a Miguel, las amenazas del capitán Ricardo Vargas, la solidaridad de los pasajeros, la alarma en la cabina, pero una chispa de esperanza ardía con fuerza. Los funcionarios de la aerolínea habían prometido una investigación exhaustiva, y los videos, declaraciones y la denuncia enviada a la FAA y a Alas del Sol Airlines llevaban el peso de la verdad.
Mientras el grupo se dispersaba, las palabras finales de Isabella perduraban: nos pondremos en contacto pronto. Miguel entró al bullicioso terminal, el murmullo de los viajeros en marcado contraste con el drama confinado del avión. Elena caminaba a su lado, su teléfono vibrando con notificaciones. Estoy redactando un artículo sobre esto, dijo, con la mirada aguda. Con tu permiso, me gustaría contar tu historia. Esto podría generar un cambio real. Miguel asintió, agradecido por su tenacidad. Hazlo. Solo, cuéntalo con honestidad. Carmen, siguiéndolos, le apretó el hombro. Eres un héroe, joven. No lo olvides. Luis Rivera, alcanzándolos, sonrió. Hermano, callamos a ese capitán juntos. Si alguna vez necesitas respaldo, cuenta conmigo. Su apoyo reconfortó a Miguel, aliviando el agotamiento que aún no envolvía. Llegó a su reunión en Ciudad de Ángeles, presentando su informe de cumplimiento con la precisión que su firma, Soluciones Técnicas, esperaba. El cliente quedó impresionado, y el contrato parecía prometedor, pero la mente de Miguel seguía volviendo al vuelo. ¿Qué pasaría con Vargas? ¿La aerolínea tomaría acciones reales o lo encubrirían? Esa noche, de vuelta en su hotel, su teléfono vibró con llamadas de periodistas, curiosos por el incidente del vuelo AS-321. El artículo de Elena, publicado en línea en pocos días, se volvió viral, con un titular contundente: pasajero se enfrenta a discriminación de piloto a 35.000 pies. La historia, respaldada por videos de pasajeros mostrando las amenazas hostiles de Vargas por el intercomunicador y su confrontación, se propagó como fuego en redes sociales. La indignación pública fue inmediata. En X, los usuarios compartieron clips del comportamiento de Vargas, con hashtags como #Justicia para Miguel y #Final a discriminación aérea en tendencia. Grupos de derechos civiles emitieron comunicados, elogiando el valor de Miguel y exigiendo que Alas del Sol abordara problemas sistémicos. Pasajeros del vuelo, incluidos Luis y Valeria Ortiz, publicaron sus propios relatos, amplificando el llamado a la rendición de cuentas. El artículo de Elena citaba a Sofía Ramírez y Diego Sánchez de forma anónima, cuyas descripciones de la hostilidad de Vargas hacia la tripulación añadieron leña al fuego. La presión sobre Alas del Sol aumentó, con medios recogiendo la historia y programas de debate discutiendo la discriminación en la aviación. En el plazo de una semana, la FAA inició una investigación, impulsada por la queja enviada por Miguel durante el vuelo y la abrumadora evidencia. Los investigadores entrevistaron a pasajeros, a Sofía, a Diego y al primer oficial Javier Ruiz, quien según informes describió el comportamiento errático de Vargas en la cabina. Analizaron los datos del vuelo para determinar si la amenaza de desvío o la respuesta de Vargas a la alarma mecánica comprometieron la seguridad. Los hallazgos fueron contundentes. Vargas había considerado un desvío por razones no operacionales, una violación del protocolo que puso en riesgo el vuelo. Más preocupante aún, la investigación descubrió un historial de quejas contra él, principalmente de pasajeros de minorías que se sintieron atacados por su actitud o decisiones. La falta de acción por parte de la aerolínea ante estas señales de alerta dibujaba un panorama de negligencia. Miguel, de regreso en Nueva Esperanza, intentó concentrarse en el trabajo, pero el foco público lo seguía. Su bandeja de entrada se desbordaba con mensajes, apoyo de desconocidos, solicitudes de entrevistas, incluso ofertas de abogados instándolo a demandar. Él esperó, queriendo ver cómo respondería a Alas del Sol. 2 meses después del vuelo, llegó una carta de la aerolínea, con su logotipo grabado en papel grueso. Miguel la abrió con una mezcla de anticipación y temor. Dentro había una disculpa formal, firmada por el director ejecutivo, seguida de una actualización que lo dejó helado. Tras una revisión exhaustiva, que incluyó declaraciones de pasajeros, informes de la tripulación, datos del vuelo y cumplimiento de regulaciones federales, hemos determinado que las acciones del capitán Ricardo Vargas en el vuelo AS-321 constituyeron una grave violación de nuestros estándares profesionales y éticos.
Con efecto inmediato, el capitán Vargas ha sido destituido de su cargo en Alas del Sol Airlines. Lamentamos profundamente la angustia causada a usted y a todos los pasajeros. Para prevenir futuros incidentes, estamos implementando reformas, incluyendo una capacitación reforzada en diversidad y protocolos más estrictos para el manejo de disputas con pasajeros. Miguel volvió a leer la carta, una ola de alivio lo envolvió. Se había hecho justicia, pero la victoria tenía un sabor agridulce. La carrera de Vargas había terminado, deshecha por su incapacidad para controlar sus prejuicios. Sin embargo, la pérdida de un sustento llevaba consigo un peso moral, un recordatorio de lo que pudo haberse evitado con rendición de cuentas años atrás. El informe final de la FAA, publicado poco después, confirmó la decisión de la aerolínea. La licencia de Vargas fue suspendida por un año, una sanción rara y severa en la aviación, debido a su juicio imprudente. El informe señaló que sus acciones, impulsadas por prejuicios personales en lugar de la seguridad, habían puesto en riesgo el bienestar de todos a bordo. Las consecuencias no terminaron ahí. Alas del Sol, afectada por la prensa negativa, se movió rápidamente para reparar su imagen. Agradecieron públicamente a Miguel por sacar a la luz el problema, un gesto que los sorprendió. Se implementaron nuevas políticas, capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los empleados, procedimientos transparentes para disputas de asientos y una línea directa para reportar discriminación. La aerolínea invitó a Miguel a colaborar en las reformas, reconociendo su experiencia con la FAA. Él aceptó, viéndolo como una oportunidad para generar un cambio desde dentro. La vida de Miguel cambió de formas inesperadas. La historia viral lo convirtió en defensor, un rol que no había buscado pero que no podía ignorar. Colaboró con Elena en artículos de seguimiento, exponiendo otros casos de maltrato por parte de aerolíneas y presionando por estándares a nivel industrial. Su trabajo inspiró a los viajeros a compartir sus propias historias, desde microagresiones sutiles hasta prejuicios evidentes, generando una ola de demanda por reformas. Organizaciones de derechos civiles invitaron a Miguel a hablar en eventos, donde relataba las lecciones del vuelo. Una sola voz, amplificada por la unidad, podía derribar incluso la arrogancia más arraigada. Sofía y Diego, aclamados como héroes anónimos, también alzaron la voz, su anonimato levantado con el visto bueno de la aerolínea. Elogiaron el coraje de los pasajeros, especialmente el de Miguel, y pidieron mejores protecciones para los miembros de la tripulación atrapados en órdenes poco éticas. El primer oficial Javier Ruiz, cooperativo de forma discreta con la FAA, fue ascendido, un sutil reconocimiento a su moderación durante la crisis. Los pasajeros del vuelo AS-321 se mantuvieron conectados, su grupo de chat, creado por Luis, seguía activo con actualizaciones y orgullo compartido. Carmen le envió a Miguel una nota conmovedora, llamándolo el hijo que nunca tuve. Valeria y los Mendoza se unieron a los esfuerzos de defensa, sus videos un testimonio duradero de la resistencia en la cabina. Para Miguel, la experiencia fue transformadora. Continuó su trabajo como consultor, obtuvo el contrato de Ciudad de Ángeles y recibió un ascenso, pero su propósito se había profundizado. El vuelo le mostró el poder de mantenerse firme, no solo por él, sino por otros que pudieran enfrentar el mismo prejuicio. Mantenía una copia de la Carta de Alas del Sol sobre su escritorio, un recordatorio de lo que el coraje y la comunidad podían lograr. Por la noche, a veces reproducía el vuelo en su mente, las turbulencias, el miedo, las voces alzándose juntas, y sentía una gratitud silenciosa por los extraños que se convirtieron en aliados. La historia del vuelo AS-321 se convirtió en un faro, enseñada en capacitaciones sobre diversidad y citada en debates sobre políticas de aviación. Demostró que la justicia podía alzarse, incluso en el espacio confinado de la cabina de un avión, cuando la gente se negaba a guardar silencio. Para Miguel, fue un testimonio de la resiliencia, una sola acción a 35.000 pies que tuvo repercusiones mucho más allá de las nubes. Mientras miraba hacia el futuro, llevaba consigo la lección, el prejuicio podría intentar tomar el control, pero el valor,
La unidad y la verdad siempre lo traerían de vuelta a tierra. Y gracias por mirar. Dale like y suscríbete, y dime qué piensas en los comentarios abajo.